cuántos ancianos debe de haber en cada iglesia, cómo funciona esto. Es algo poco común entre las iglesias hispanohablantes. No sé si nos puede hablar un poquito de las ventajas y de por qué es bíblico tener una pluralidad de ancianos bíblicos a cargo de la iglesia local. Por un lado, el punto aquí es que es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y la palabra pastor no aparece nunca en singular en el Nuevo Testamento, a no ser que se refiera al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. O por ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 22 al 23, dice que Pablo y Bernabé regresaban del viaje misionero y establecían ancianos en cada iglesia. Y así Santiago dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. O sea que la pluralidad de pastores es algo que está a través de todas las escrituras. Es lo primero, es bíblico. Ahora, Dios no le da a toda iglesia una pluralidad de pastores. Y una cosa es que Dios no los haya dado, y otra cosa es que rechacen el esquema bíblico. Si un pastor aquí él está solo, debe orar al Señor que en su momento levante otros hombres allí. ¿Cuántos? Los que Dios levante. Yo no puedo decir por cada 25 miembros un pastor, porque es que Dios no obra de esa forma tan matemática en la vida de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que haya una pluralidad de pastores? Varias razones. Primero, no todos los hombres tienen los mismos dones ni las mismas fortalezas. El hecho de que haya una pluralidad de pastores permite una sabiduría colectiva de hombres piadosos que pueden guiar a la iglesia mucho mejor que cuando está un solo hombre. Yo no sé cuántas veces, nosotros somos 9 pastores en nuestra iglesia ahora, yo no sé cuántas veces yo he llegado a la reunión de pastores con una idea en mi cabeza, hermanos, que de verdad, modestia aparte, solo a un genio se le pudo haber ocurrido, un tipo brillante. Y cuando yo la expongo a mis pastores, en 5 minutos me hace sentir que soy un estúpido. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si en esta iglesia solo estuviera yo? Estaría guiando a la iglesia mal. Yo creo que es muy importante tener un consejo de pastores, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y también guardan al hombre de Dios de la megalomanía o de creerse que él es alguien especial. Yo soy el que hice esta iglesia. Ese espíritu de esta iglesia existe por mí. Yo la levanté, yo la edifiqué y yo la he sostenido todos estos años. Yo creo que la pluralidad de pastores nos ayuda a recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos simples siervos que estamos allí trabajando para Él. Yo pudiera dar de verdad muchas ventajas. Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. O sea, cuídense de ustedes mismos y cuiden el rebaño. Pero luego el apóstol Pablo da una razón, dice: porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Una de las ventajas que tenemos en una pluralidad de pastores es que los pastores somos ovejas, y a veces los pastores olvidan eso. Nosotros somos ovejas y los demás pastores nos pastorean, y yo le doy gracias al Señor por tener pastores que velen por mi alma, porque yo lo necesito. Yo necesito tener pastores sobre mí. En Proverbios dice: todo camino del hombre es derecho en su propia opinión, engañoso es el corazón del hombre. Necesitamos, como decía Sugel, a otros que nos pastoreen. Y muy importante lo que dijo Sugel, la norma en el Nuevo Testamento es una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. El que no tiene una iglesia, donde hay una iglesia en donde no hay una pluralidad, debe estar en dirección, esa debe ser la meta. Por ejemplo, un misionero que está plantando una iglesia, no, obvio, por un tiempo no va a tener ancianos. Y es interesante señalar otra vez como ilustración a lo que decía Sugel, el único lugar en la Biblia donde encuentras una congregación pastoreada por un hombre es en donde hay un hombre llamado Diótrefes. Y es exactamente lo que dice Tercera de Juan,
cuando vemos que él rechaza la autoridad apostólica, y lo dice Juan en 3 de Juan 9, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y ese es el problema. Cuando hay una iglesia donde no hay una pluralidad de ancianos, puede ser por ignorancia, puede ser porque está en proceso de, puede ser porque necesita preparación el que está pastoreando, guiando, y es cuestión de tiempo, si Dios quiere, porque tiene por lo menos tiene la actitud correcta. El problema de fondo es, como dice Sugel, es cuando tienes ahí a un, como decimos en México, un chicharronero, hay un cacique, ¿no? Que él quiere, ese es el término teológico mexicano para decir Diótrefes. Okay. El problema es cuando tienes esa actitud de orgullo, ¿no? ¿Esa es la palabra griega, chicharronero? Sí, es azteca. No. De chicharos, en griego. Un ejemplo de una iglesia incipiente, una iglesia joven en el Nuevo Testamento que todavía no tenía ancianos, porque no se les menciona como ancianos, ni como obispos, ni como pastores. Pero sí tenemos aquí la descripción de Pablo a los tesalonicenses, que posiblemente en meses de existir como grupo, como congregación, y sin embargo Pablo se refiere a ellos, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen y os instruyen. Definitivamente había un grupito de hermanos que ya perfilaban en camino a ser ancianos, pero no son nombrados como ancianos, y Pablo aparentemente no los reconoce como tales, pero sí son aquellos que os dirigen. Y creo que esto es un ejemplo, una ilustración de cómo una iglesia comienza en ese patrón, una iglesia nueva, sin embargo en patrón a tener un grupo de ancianos plural, o una pluralidad de líderes, como en este caso Pablo los denomina aquellos que os dirigen. ¿Qué pasó con esa iglesia más tarde? Sin duda podríamos concluir que tuvieron ancianos, pero esa es una manera de ver cómo a veces una iglesia que comienza no puede inmediatamente tener ancianos, pero sí el Señor levanta a ciertos individuos que comienzan a perfilarse como tales, así como el aceite sube y el agua, un líder comienza a distinguirse como tal. Y otra cosita para mencionar, no todos los ancianos tienen la misma influencia en la iglesia. Hay ancianos que tienen un perfil un poquito más pronunciado, dado sus dones, sus habilidades o su conocimiento bíblico, lo que sea. Hay ancianos que obviamente se distinguen. Todos somos ancianos en Grace Church, somos 38 creo, pero nadie va a decir que todos somos MacArthur, porque cuando habla MacArthur todos los ancianos escuchan, y eso es normal, eso es notable en las iglesias. Él no es el que manda, no es el jefe, pero es uno de los ancianos, y como su experiencia y su testimonio y vida a través de los años ha demostrado, es importante escuchar a nuestro hermano, porque cuando él habla, por lo general, tiene mucho peso y tiene mucho que decir. Sí, algo que creo que he observado tal vez un poco de lejos en tu ministerio, hermano, pero con los tres, es de que siempre trabajo no solamente de ministrar y predicar, pero de levantar más líderes. Y estaba pensando un poco en esto a la luz de unas preguntas que tienen que ver con los requisitos del anciano, de cómo es el hecho de que tener a otros ancianos, otros colaboradores, te ayuda a mantener su familia, gobernar bien su familia, de mantener su matrimonio, etcétera. De que para los que, están trabajando solos, es un trabajo muy difícil. O sea, si alguien muere, ellos hacen el funeral. Si alguien se casa, ellos ofician la boda. Si hay consejería, ellos lo hacen. Y no importa que el niño tenga un partido, no importa lo que sea pasando en su familia, tiene que atender a la iglesia, y a veces con el tiempo esto daña su testimonio, ¿no? Entonces, muy importante esto de la pluralidad de ancianos.